propósito vamos a lograr el día de hoy, ya les acabo de mencionar. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Cálculo de la superficie de un sector circular. Tener en cuenta que para calcular el sector circular, o cuando hablamos de sector circular, tenemos que tener en cuenta que el ángulo central tiene que estar netamente en pi radianes. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser mi primer paso. Colocar el ángulo en radianes. Bien, luego tengo ahí la parte teórica que dice, como manifestamos en el capítulo anterior, el sector circular limitado por el ángulo central y su arco correspondiente genera una región cuya área será nuestro objetivo y se calculará de la siguiente manera. Tres fórmulas para poder solucionar el área de un sector circular. ¿Ya? Tres fórmulas. Primera, el área de un sector circular, si yo tengo el ángulo y el radio, entonces se calcula de la siguiente manera. El ángulo en radianes por el radio al cuadrado, todo esto dividido entre 2. También, otra fórmula también que yo lo puedo solucionar es la longitud del arco por el radio, todo esto dividido entre 2. O también la longitud del arco al cuadrado, todo esto dividido entre 2 por el ángulo en radianes. El ángulo en radianes del ángulo central, R es el radio y L es la longitud del arco correspondiente. Además, dice, además el uso de una u otra fórmula dependerá de los datos que se presenten en los ejercicios. Por ejemplo, hagamos con un ejemplo. Calculemos la superficie de un sector circular cuyo ángulo central mide 30 grados sexagesimales y su radio mide 2 por raíz de 3 centímetros. Bien, entonces el sector circular lo tenemos ahí delimitado por un radio y una longitud de un arco, ¿ya? Y el ángulo que va a ser 30 grados sexagesimales. Entonces lo primero que voy a hacer es convertir el ángulo a radianes. Convirtiendo sería, ese 30 lo voy a multiplicar por pi radianes y lo voy a dividir entre 180. Que me va a dar un total de pi 6. ¿Ya? Luego aplico la fórmula, la primera fórmula, y soluciono, ¿no? Ya solucionando, me va a dar igual que esa superficie vale pi centímetros elevados al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ese es un ejemplo un ejemplo solucionado al cual aplicando la fórmula yo puedo encontrar el área de un sector circular. También se puede adaptar el uso de fórmulas al cálculo de las áreas de regiones que no tienen fórmulas. Por ejemplo, si se determina para ello, para ello debemos recordar el área de una región triangular, de un cuadrado y un rectángulo. Bien, entonces el área de un triángulo pues es base por altura sobre 2, ¿ya? El área de un triángulo rectángulo, ahí lo tienen, es AB por BC, todo esto dividido entre 2. Y el área del triángulo, lado al cuadrado, o lado por lado. Y el área del rectángulo es base por altura. Bien. Tengo un ejemplo utilizando figuras geométricas, que es calculemos el área de la región sombreada si ABCD es un cuadrado. ¿Ya? Entonces, si es un cuadrado, vas a ocupar el área. Primero tienes que encontrar el área del cuadrado, ¿cierto? Entonces vas a colocar ahí área del cuadrado. ¿Ya? Ya, entonces el área del cuadrado, o área 1 también le puedes poner,
área del cuadrado, va a ser igual a lado al cuadrado, o mejor dicho, lado por lado. 4. Exacto. 4, profe, 4. Ya tienes el lado del cuadrado. Ahora encuentra, en este caso, vas a encontrar el área 2. ¿Cuál es el área 2? El área del sector circular, ¿ya? O sea, el área que está en blanco. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para ello vas a aplicar fórmula, pues, que es el ángulo en radianes. ¿Cuánto vale el ángulo en radianes? El ángulo del cuadrado. Pi medios. Bien, exacto. Son 90 grados. Convertido a radianes serían pi medios. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahí tengo pi medios. Y todo eso lo voy a multiplicar, ¿ya? Pi medios por el radio. El radio elevado al cuadrado. En este caso, el radio sería también 2. ¿Ya? 2 Saldría elevado pi. al cuadrado. Saldría pi, profe. Ya está. ¿Seguro? Ya, entonces, genial, sí. En todo esto me va a salir solucionando, me va a salir sí. Ya. Ahora voy a calcular el área de la superficie sombreada, el área sombreada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a restar el área 1 menos el área 2. ¿De acuerdo? ¿Qué sería de la siguiente manera? 4 menos pi. 4 menos Pi. el valor de pi. Listo. Y esa área quedaría así, expresada nada más. ¿De acuerdo? Expresada. En algunos casos, cuando me dan el área, queda así expresada y si en algunos casos me van a dar centímetros, entonces quedaría centímetros cuadrados o metros cuadrados. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese era un pequeño ejemplo con áreas, nada más. Ya. Vamos a practicar ahora. Tengo ahí en pantalla, tengo su primera práctica, perdón, sus ejercicios a practicar en clase. El ejercicio 1 dice que tienes que dividir el sector, el área 1 entre el área 2. Bien, entonces vamos a solucionar el área 1. Ya, le pongo este 1, lo coloco así. Acuérdate, el ángulo, ¿ya? El ángulo por el radio, ¿ya? Saldría pi medios. Y medio, claro. A ver, un ratito. El ángulo es 60, ¿cierto? Ujú. Entonces, ese 60 tienes que Saldría convertirlo. pi tercios. Claro, pi tercios, definitivamente. ¿Ya? Entonces, el área 1 es igual a... yo ya lo voy colocando. Pi tercios. ¿Ya? A ver, un ratito que están ingresando sus compañeros y no me dejan escribir. Ya. Pi tercios por el radio, en este caso es 3, ¿cierto? Es Todo esto sobre 2. Ya. Como ustedes lo solucionaron, ¿cuánto les dio? pi medios. Pi medio, ¿cierto? Sí. Ya. Profe, el área 2 saldría pi cuartos. Y cuartos. Sí. Ya, y esos dos se dividen. A ver, ¿cuántos salen total? Ahí voy colocando acá. Saldría un medio. ¿Un medio? Entonces quiere decir que por ahí en algo te has equivocado. A 9, ver, déjeme ver. 9 entre 3 es 3. Profe. 3 pi medio sale acá. Sí, eso iba a decir. Claro, 3 pi medio.
Y el área 2, pues, es 30 convertido a radianes, perdón, sí, claro, a radianes serían el ángulo bisexto, ¿cierto? Ángulo bisexto. ¿Sí? Todo esto por, en este caso sería el radio 4 elevado al cuadrado, y todo esto sobre 2. Solucionando, me quedaría ahí 16 entre 12, 16 pi sobre 12, Sale 9 sobre 8. 9, exacto, ya claro, la respuesta saldría 9 sobre 8. Me parece la respuesta ya total, ¿ya? Entonces, yo digo que acá me va a salir Y cuarto. 8, ¿cierto? A ver, un ratito. 8, 15, espero que se me sale, ¿cierto? Y al final sería 4 pi también, para colocarlo así. Ya, y lógico, pues sale 9 octavos al final, porque lo que te piden es la división entre A1 y A2. ¿Ya? Para comprobar acá nomás. Estos temas son muy fáciles, ¿ya? Ya es cuestión de que apliques o sepas aplicar la fórmula dependiendo a lo que te dan el enunciado y saber los principios básicos de la matemática, pues extremos por medios, ¿ya? Entonces, aquí te va a salir definitivamente 9 octavos. Ya está. Entonces, la 1, 9 octavos. Fácil. 2. A ver, ejercicio 2. Voy a utilizar la primera fórmula. Primero voy a encontrar el arco AB, o perdón, voy a hacer el área más grande y luego el área más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, coloco área 1. El ángulo es 15 convertido a radianes. ¿Cuánto es? Pi sobre 12. Y sobre Y 12avos. Esta cantidad lo multiplico por el radio, que es 6 al cuadrado. ¿Ya? Y todo esto sobre 2. Soluciono esa cantidad y ese es el área más grande, el área 1. 3 pi medios. Bien, genial. Entonces ahí me va a salir 3 pi medios. 3,5. Ya. Ese es el área 1. El área 2 está determinado por el radio, va a ser 2 por raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Entonces sería ahí el mismo ángulo, ¿ya? Y 12avos por, y en este caso 2 raíz de 3 lo voy a escribir 4, 5, todo eso elevado al cuadrado. Pi sobre... ¿Pi sobre 2? ¿Medios? ¿Cuánto? Pi medios. Pi sobre 2. Medios. Pi medios. Claro, Sí. claro, pi medios. Todo eso, claro, me va a dar Sale pi. ¿Cuánto sale al final? Pi. Pi. Exacto, exacto. Porque luego tienes que restar nada más, ¿cierto? Ujú. Listo, genial. Ya, entonces, el total sería área 1 menos el área 2. Ya, reemplazando los datos,
me va a salir igual al valor de pi. Ahí está. Profe, disculpe, ¿no saldría 2pi? 2 pi Saldría medios. 2 pi 2 pi medios, medios sale. Y medios. claro. Y el 2 se efectúa. Me Ah, saldría, ya, sí, sí, sí. claro, 2 No, pi. sí, sí, ya. Sí, 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 ya. Claro. Sí, sí, ya lo entendí, ya lo vi. 3. Aplicamos lo mismo. Área 1. 60 tendría Pi tercios. tercios, claro, por al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto sale de cantidad ahí? Saldría... Ahí lo dejo como 49 pi. Ujú. Sexto. Sextos. El área 2. ¿Cuál? Profe, sale 6pi. ¿Cuánto? 6pi. Claro, la respuesta al final sale 6 pi. Genial, sí. Fácil. Todo esto es de contra fácil. Fórmula nada más. Aplicas fórmula y bueno, ya la solución al final es de contra fácil. Todo esto me tiene que salir 13 pi medios. Ujú. Restas igual a superficie total es igual a 1 menos A2. Y todo esto, como su compañero ya lo resolvió, me sale 6. Bien, genial. Ya llevamos 3. Vamos a la cuarta. Cuarta y quinta. Y si tiene un sector, circular de área S, ¿verdad? Y el ángulo central se duplica y el radio se triplica, se genera un nuevo sector circular cuya área es. A ver, vamos a solucionar. Ya. El área original o la superficie dice que le escriben la fórmula, ¿ya? El ángulo en radianes por r al cuadrado. ¿Ya? Todo esto sobre 2. Esta es mi área original y ahí me dicen el área es. Ahora, de eso hay que ver una nueva área, porque dice, si el ángulo central se duplica, ¿ya? Entonces la nueva área, le pongo S1, la área nueva. Profesor, sale 12S. ¿Cuánto? 12S. 12S. A ver, veamos si sale 12S. Pues, entonces. ¿Ya? Digo que el ángulo se duplica, entonces sería 2 veces el ángulo. ¿Ya? Por el radio se triplica, entonces tendría que escribir R se triplica y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Ya? Al cuadrado. Todo esto sobre él. Ya, mira. Lo que vas a hacer acá es solucionar esta parte. Ya sería en el numerador, que quedaría 2 por 9, 18. Profe, Dime, 18S. claro, pero te faltó dividir entre 2, pues. Ah, entonces 9. Claro, pues quedaría 9, ¿sí o no?
Sería así. ¿De acuerdo? Y reemplazas la fórmula original que me están dando. Esto lo reemplazo aquí. Y ya tengo mi solución. ¿De acuerdo? Fácil. Al final, 9. ¿Sí? De esa manera voy a solucionar la número 5. Acá me quedo. A ver, la 5. ¿Quién me da la solución en la 5? Dice que el ángulo central se triplica. Hay que triplicar el ángulo central. Y el radio se duplica. Se duplica. 6S, ¿Cuánto? Sale 12S. 6S. Claro, sale 12S, pero en el numerador. Faltó dividir ahí. En total, 6S. 6S. exacto, sale 6S. ¿Ya? Entonces, esto mismo de arriba lo reemplazo abajo. Me quedaría 3 y 4, 12. Esto por R cuadrado. 6S. Claro. Y ahí ya te sale pues el resultado final. 6S. ¿No? Entonces, mira, esto también lo estoy reemplazando aquí. Ya, listo, genial. Ya está las 5, 6S entonces. ¿Qué les parece todo el tema? ¿Fácil? ¿Difícil? Fácil. Muy fácil. A ver, veamos. Fácil. 7, perdón, 6, seguimos el esquema del 6. Salió un 12S. La 6, sigo el esquema, nada más. Que tiene un sector circular de superficie 36. Ya, entonces Eso lo pasamos a... están dando la radio. respuesta. Ya, el ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Ya, aquí este 2 lo voy a pasar a multiplicar, ¿de acuerdo? Me tiene que dar 72. Y 72 va a valer el ángulo por el radio al cuadrado. Ya, esto lo tengo que reemplazar en lo que me dan. Dice, y el ángulo central se reduce a la mitad, o sea que la superficie nueva va a ser igual. El ángulo hay que dividirlo a la mitad, porque eso se reduce. ¿Ya? Y el radio se duplica. Entonces acá tendría que ser 2R. Todo eso elevado al cuadrado. Soluciono eso. Ya, soluciono, me va a dar igual arriba 4R entre 2. Al final me va a dar pi por R cuadrado. ¿Cierto? Sí. Soluciono la parte de arriba, pues, con pi por R al cuadrado. Ya, y como eso ya lo encontré al inicio, por lo tanto, digo que la nueva área vale 72. ¿De acuerdo? 72 centímetros cuadrados. Y ya tengo solucionado mi ejercicio 6. De la misma manera, voy a solucionar mi ejercicio 7. El ejercicio 7 te dicen que
que tiene un sector circular de superficie 48. Entonces, hago lo mismo, solo que acá le cambio, en lugar de 36, le pongo 48, y ese 48 lo multiplico por 2, que me va a dar un total de 96, ¿cierto? Ahora, esa cantidad, ahora dice, el ángulo central se reduce a su tercera parte, entonces el ángulo se reduce a la tercera parte, ¿ya? Y el radio se duplica, ahí no voy a cambiar nada, se genera un nuevo sector circular cuya superficie es, sería acá 4r cuadrado sobre 6 al final. Entonces, por eso corregir aquí. Cuatro punto ¿sí? O sobre 6. A ver, sí, sobre 6. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, lo que voy a reemplazar es lo mismo que miren. Este valor que acabo de encontrar al inicio, lo reemplazo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, reemplazando, sería lo siguiente. Este igual, PQR vale 96, entonces me quedaría 4 por 96. 64. ¿Cuánto? 64. Claro, pues claro, todo esto, claro, 64. Todo esto sobre 6. Y al final, ya obtienes tu resultado. 64 centímetros al cuadrado. Mi nuevo look me está poniendo. ¿De acuerdo? Fácil, muy fácil. ¿Ya? Esa es la 7. La 8, a ver, un voluntario para la 8. Ustedes me avisan cuánto sale. ¿Cuál es la 8 ya? Ahí está. Está la 8. ¿48? Ah, ¿48? 12 sobre 2. ¿Alguien le salió? Ah, ¿Alguien? ¿Nadie? hemos pegado a hacer mucho. Las respuestas están mal en la 8, ¿ah? No se confíen Sí, en la 8. profe, sale 16 tercios. ¿Cuánto? 16 tercios. 16 tercios. ¿Quién más, a Sí. ver, quiere participar? A ver. Claro, sale 16 tercios. Exacto. ¿Ya? O en pocas palabras, pues, yo le puedo colocar aquí. También, ¿cierto? Sí. 48 novenos o 16 tercios. ¿De acuerdo? Listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna interrogante? No. ¿Todo claro? Sí. Fácil, difícil, complicado. Fácil. Ya, esta es la primera parte. La segunda parte, en
la otra clase ya les estaré explicando en qué consiste. Hay una nueva fórmula para encontrar más rápido, en este caso la número 2, número 3 que hemos visto. ¿Ya? Entonces lo estaremos aplicando en la próxima clase. ¿Ya? Aquí, como todavía nos queda algunos minutos, pueden ir solucionando la 1, la 2 y la 3.